Buenos días amigos, aquí les traigo otro video que creo que les puede interesar. Hoy le vamos a instalar el soporte. El soporte va a servir de que cuando nosotros desenganchemos aquí, esto no caiga al piso. Él tiene una manivela, ¿verdad? Para poder entonces subirlo, bajarlo y bueno, y para que el trailer quede a nivel. Entonces vamos a comenzar entonces con la instalación, ¿verdad? Esto lo compramos en Lowe's, muy buena. Esto le sirve a cualquier tipo de tráiler. Viene el eje de puro hierro y viene la rueda aquí maciza, aquí abajo. Esto todo viene desarmado, tenemos que armarlo. Ok, entonces fíjate, aquí tenemos todas las piezas, aquí está el manual. Estas son todas las piezas. Esta es la pieza que es como es decir, como un gato. Viene siendo, es el soporte que va a ir a, aquí es donde va a ir la rueda. Entonces vamos a comenzar poniendo la rueda primero, ¿verdad? Esto va aquí. Esto vendría siendo el tornillo pasador para poner la rueda. El tipo de tuerca es de presión, viene. Si se podrán fijar aquí tiene un plástico azul, es para que no se afloje con facilidad. Ahora yo voy a ir entonces ajustando la tuerca, ¿verdad? Pero necesitamos el rache para poder agarrarlo, porque hay que agarrarlo con la llave por un lado, el rache por el otro lado. O si hay dos llaves, también pondría ser dos llaves. Sí, para poder ir apretándolo. Ahora vamos a ajustar aquí el tornillo pasador para poder entonces sujetar la rueda. Esto aquí tiene, como les dije, tiene la tuerca de presión. Uno va ajustando. Por aquí tengo el rache por este lado, ¿ves? La llave es 3/4. Llave y el dado también. Entonces uno va ajustando. Él llega a un tope y ya. Una vez que esté ahí, ¿ves? Ya está apretado. Llega a un punto que ya no aprieta más. Porque el tornillo tiene un eje y la rosca llega hasta nada más hasta un punto. Ya aquí está ajustado. Aquí ya la rueda está libre. Perfecto. Le vamos a mostrar algo muy importante, ¿verdad? Aquí, que es como vino el tráiler vino con esta pieza. Solamente con el enganche que viene con el tráiler y este es un seguro. Entonces aquí para que mostrarles cómo está él normalmente. Aquí lo vamos a liberar. Entonces esto lo sacamos acá, liberamos y lo levantamos. Como él vino fue así. O sea, nosotros no queremos eso, que llegue hasta el piso. Lo que nosotros queremos es ponerle la base de manera de que no estemos poniendo en el piso y levantando otra vez, sino que con la base esta, que es el soporte que viene con la rueda, va a quedar a nivel, o sea, va a quedar mucho mejor. Vamos entonces a seguir con la instalación del soporte. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle esto aquí, ¿verdad? De una vez. Ok. Aquí está esto. La tuerca igual tiene un plástico azul que viene siendo como decir de seguridad, tuerca de seguridad. ¿Por qué tuerca de seguridad? Porque no se afloja con facilidad. O sea, hay que darle bastante duro. Mira, llave. Ok. Fíjense que cuando yo estoy apretando, la tuerca entra con dificultad porque tiene en la punta tiene el plástico que es de seguridad. Ya. Está listo aquí la manivela. Esto viene siendo para, así se podrán fijar, para bajar y subir. Aquí lo voy a bajar. Aquí, él va bajando aquí. Es como un gato manual. Aquí le voy a ir dando, ¿verdad? Hasta que llegue al piso. Vamos a tenerlo aproximadamente por aquí. Quiero que la rueda pegue del piso. Ya pegó en el piso la rueda. Entonces lo que vamos a necesitar son las otras dos platinas. Entonces ahora vamos a proceder entonces a ponerla aquí. El tornillo lo metemos por aquí, por este lado. Aquí vamos a poner esta platina
tipo ángulo. Vamos a ponerle la arandela de presión, ¿verdad? Y apretamos en la tuerca. Esta sí no es de seguridad, esta es una tuerca común y corriente, para eso tiene la arandela de seguridad. Ok, perfecto. Con facilidad porque no tiene el plástico en la punta. Ok, permíteme entonces, ahora el otro, ¿verdad? Ponemos acá. Perfecto. Igual arandela. Vamos a ponerle la otra. Aquí está el otro tornillo por aquí. La platina por acá. La arandela de presión. Y le ponemos la tuerca. El otro tornillo. Acá. Y la tuerca. Vamos a ajustar todas las tuercas, llevarlas, no la vamos a apretar duro, pero la vamos a ir llevando. Ahora lo que vamos a ver es tratar de que quede aquí, en esta parte. Mientras que yo lo sostengo aquí, tú vas ajustando las tuercas, ¿verdad? Porque esto tiene que quedar es aquí. Perfecto. Él tiene aquí una mueca. En la platina esta, la plancha que viene fija aquí, tiene un doble que es donde ella debe enganchar para que quede a una altura. Aquí está, ¿ves? Este doble que tiene con esta plancha, con la platina, ya viene pegado, viene con el doble, es donde cuadra, coincide con el tubo del tráiler. Entonces ahí es donde debemos apretar esto. Ahora necesitamos la llave. 17 milímetros, ¿verdad? Sí, es difícil por el ángulo. Cuando tú veas que se pone un poco más dura, entonces ya déjala y te vas con la otra para que no quede más apretado de un lado que de otro. Después de esta te vas para la de abajo y así le vas dando, abajo y arriba, parejo. Para que quede a nivel, para que no apriete más un tornillo que el otro. Podemos hacer también otra cosa más fácil. Permíteme con el rache. Búscame el dado número 17. Entonces esto por aquí. Ok, entonces ten tú aquí y yo voy apretando acá. Trata de que no vaya a pelar, que no vaya ahí. Perfecto, yo voy a ir apretando. Okay, vamos abajo. Das igual. Voy apretando. Ok, vamos aquí, aquí arriba. Estoy usando el ratchet con el dado número 17 milímetros. Y la llave por el otro lado que es 17 milímetros también, o sea, el tornillo como la tuerca es la misma medida. Entonces aquí mientras se agarra por aquí por este lado y uno va apretando por el otro lado, es mucho más fácil y más rápido. Perfecto, ahora vamos abajo. Hay que irlo apretando parejo, que no sea más arriba que abajo ni abajo que arriba, sino que todo por parejo para que quede todo derecho, apretado y al mismo nivel. Ahora esta otra vez de este lado, ¿verdad? Vamos abajo. Ella se ve que está agarrando presión, se está poniendo bien duro y eso es lo que queremos, que esté bien duro para que quede bien asegurado. Ok, ahora vamos al de aquí arriba otra vez. Siempre ella ajusta un poco más. Ok, vamos a la de abajo. Está bien así. Vamos a ver esta, a ver cómo está. Ok. No, ya está bien, ya de abajo. Ya, listo. Ya con eso queda asegurado. Cuando uno va a dejar que va a desenganchar esto, entonces ya tenemos la rueda allí, ¿verdad? Esto ya sabemos que para recogerla y para que pegue el piso. Aquí está. Entonces esto se libera aquí, ¿verdad? Aquí, se jala aquí y se levanta. Al levantarlo, ya esto no va a caer al piso completamente, sino que la rueda, y de hecho, esto después que se desconecta de aquí totalmente con las cadenas y el cable, desconectamos todo, lo podemos mover con facilidad. Esto de aquí lo liberamos, ya está liberado, y de manera que ya ahora podemos moverlo con facilidad. Ya no hay que estarlo levantando, ¿ves? Ahora está mucho mejor. Ahí está, perfecto.
Este cable es para conectarlo de aquí al vehículo. Esto se conecta aquí. Ya. Aquí va él conectado. Este cable le manda corriente a las luces. Vamos entonces, ya como lo tenemos aquí, lo que hacemos es bajarlo, ¿verdad? Él ya va a estar aquí. Lo vamos bajando. Y ya la rueda queda libre, totalmente libre del piso. Pero ¿dónde quedó él? Quedó enganchado aquí en el vehículo. Entonces ahora cerramos acá, ¿verdad? Este es el seguro. Le ponemos la doble seguridad. Ahí está. Perfecto. Entonces esto va aquí. Este es como un doble seguro, porque ya tiene un seguro aquí, ¿verdad? Pero esto lo ponemos aquí como para mayor seguridad. Aparte de las cadenas, ¿verdad? Aquí están las cadenas. Vamos a enganchar las cadenas, mire. En la punta tiene como tipo seguridad. Tiene esto que viene con un resorte. Lo que hacemos es deslizarlo acá. Ya, quedó enganchado. Doble seguridad. Por si se desprende esto de aquí del vehículo, esto queda enganchado de aquí. O sea que el tráiler va a seguir enganchado del vehículo. También después de que ya liberamos la rueda, ¿verdad? Está totalmente liberada del piso, del suelo. Entonces ahora, para que esto no quede así, estos tienen un sistema aquí de seguridad que lo que hacemos es alarlo y ponerlo así. Él coincide aquí, él cuadra en otro roto que tiene aquí. Y ya la rueda queda levantada totalmente. Ahí está. Seguro. Ahí no se va a salir. Entonces, para volver otra vez a accionar, lo que hacemos es alar aquí. Él solo cae aquí, en este roto que está aquí. Ya. Y ya saben, entonces, cómo hacer todo lo demás. Entonces, ahora vamos a poner el vehículo en movimiento. Como ustedes podrán haber visto, ya el tráiler ya quedó totalmente conectado, enganchado del vehículo y con toda la seguridad. Amigos, espero que les haya gustado mi video el día de hoy. Y bueno, si les ha gustado, suscríbanse a mi canal, denle un like y compártanlo. Gracias y que tengan buen día.